Bueno, muy buenas noches. Soy Jafé Rojas, autor de las colecciones de contenidos, por si no me conocen. Y en este video quiero explicar un poco más o menos qué es la materia que entra en los cotidianos unidos. Esto más que nada para efectos del quiz que se está haciendo en mate en estos días, más o menos. Bueno, espero que hayan repasado más o menos un poco de la colección. Repaso sobre lo que es una función y recordar la forma en la que se puede encontrar, que de hecho esto está aquí en esta página, la página 9, y aquí pueden ver las diferentes partes de una función. Tenemos el nombre, luego el dominio, luego el codominio, que de este último es del que trata principalmente el cotidiano, y luego tenemos algún criterio, no sé, f de x igual a x a la 2, por ponerle algo. Bien, después de eso vamos a ir de lleno a lo que son los conceptos que nos trae el cotidiano. Este trae dos, la inyectividad y la sobreyectividad. Primero quiero tomar la sobreyectividad. En el cotidiano se toman primero al revés, la inyectividad y luego la sobreyectividad. Pero yo quiero ver primero este, porque me parece el más complejo y por ende es como el que se debe tocar primero. Bien, la sobreyectividad se resume como el hecho de que el codominio de una función sea igual a su ámbito de esa misma función. Si no saben qué es el codominio o el ámbito, igualmente les recomiendo regresarse a la colección de contenidos 7, ahí se resume un poco, e incluso a la colección de contenidos 6, que el enlace para eso está justo aquí, al puro final de la página 8. Pueden ir exactamente a la parte de matemáticas de esta colección, lo cual les ayudará un poco a volver a entender qué es el codominio y qué es el ámbito. Bien, tenemos entonces la sobreyectividad. Decimos que una función es sobreyectiva si cumple esto de aquí, que su codominio es igual a su ámbito. Pero bien, ¿qué pasa? ¿Por qué el codominio puede a veces no ser igual al ámbito? Bien, recordemos los diferentes diagramas de Venn que tenemos para las funciones. Aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B, donde B es el codominio. Digamos que aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2 y aquí tenemos menos 4. Y digamos que en este ejemplo, tanto menos 4 como 2 apuntan a 1. 2, como una imagen, no tendría ninguna preimagen asociada. Entonces, decimos que el ámbito de esta función es 1, mientras que el codominio de la función son tanto 1 como 2. Nótese que estos dos no son iguales, entonces decimos que no es sobreyectiva. Pero en caso de que fuesen iguales, querría decir que sí. Bien, habiendo entendido esto, vamos a ver algunas formas de determinar cuándo una función es sobreyectiva. Para eso nos podemos dirigir a la página 10, que habla justamente de eso, sobre sobreyectividad. Entonces, vamos a ver varias estrategias que podemos tener. La primera de estas es con podemos probar números escogidos de forma estratégica. ¿A qué nos referimos con forma estratégica? Bien, veamos un ejemplo. Digamos que tenemos la función esta, f, donde su dominio son los reales y su codominio también son los reales, y que el criterio de esta función es que f de x, es decir, las y's, recordemos que esas son las y's o las imágenes, vendrían siendo elevar al cuadrado las x, o recordemos que se llamaban preimágenes. Bien, sabiendo esto, ¿a qué nos referimos con escoger números de forma estratégica? Bien, la principal característica de estas funciones, de las cuadráticas, es que podemos agarrar menos 2 y 2 y ambos van a dar lo mismo, ambos van a dar 4 al elevarlos al cuadrado. Porque recordemos que elevar al cuadrado, aunque se tenga un signo negativo, se va a eliminar. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Con esto queremos probar que todo número negativo que ingresemos a esta función nos va a acabar dando un número positivo. Entonces, si bien no sabemos exactamente cuál es el ámbito de la función, sí o sí podemos decir que este ámbito no contiene
ningún real negativo, porque cualquier número negativo va a acabar dando uno positivo en esta función. Entonces, decimos que el ámbito no tiene ningún real negativo. Ahora, ¿de qué nos sirve saber esta información? Sabemos entonces que el ámbito es a lo mucho algo así, que va desde 0, bueno, en este caso sí lo contiene, porque 0 a la 2 es 0, y sí existe, de 0 a más infinito. Y aquí se deja abierto, recordemos los infinitos se dejan abiertos. Y entonces, este aquí es nuestro ámbito. Recordemos que el ámbito es el conjunto de imágenes que sí tienen asociadas a alguna imagen, es decir, alguna X. Bien, con eso entendido, vamos a comparar nuestro ámbito con el codominio. El codominio son todos los reales, es decir, incluye números negativos también, pero el ámbito solo incluye valores positivos y el 0. Evidentemente, estos dos no son iguales. Por ende, decimos que la función no es sobreyectiva. Bien. Aquí en la colección de contenidos se da otro ejemplo más, que juega bastante con lo que son los dominios restringidos y con los números negativos. Entonces, así podemos ver algunos ejemplos de cómo se pueden dar la sobreyectividad en algunas funciones. Bien, ahora vamos con la segunda forma. Esta, en mi opinión, es de las más útiles para cuando estamos trabajando con funciones que no sean con un exponente 1, es decir, cuadráticas, funciones cúbicas, etc. Vamos a ver el ejemplo que nos da la colección. Dice que tenemos esta de aquí, f de r tal que r con f de x igual a x a la 2. Nótese que estamos aplicando varios métodos para incluso la misma función. Entonces, ¿de qué nos sirve sacar restricciones a la variable y? Básicamente, el sacar restricciones nos va a ayudar a formar el ámbito de la función. Y al tener el ámbito y cuando ya nos están dando el codominio, podemos decir si son iguales o no son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Disculpen, hay un corte. Bien. Como decía, ¿de qué nos sirve el ámbito? Para compararlo con el codominio y ver si son iguales o no. Así sabremos si es sobreyectivo o no. Entonces, ¿cómo obtendremos el ámbito? Bien, para esto yo lo dividí en 4 pasos. El primero es rescatar el criterio de la función. Recordemos, y como podemos ver en la página 9, que el criterio es esta parte de aquí. Entonces vamos a rescatar esta parte. F de x igual a x a la 2. Ahora, para simplificar las cosas, vamos a cambiar que f de x o las imágenes de x que sean x a la 2 va a ser y. Esto para hacer las cosas más fáciles de entender. Aunque este paso no es necesario. Después vamos a despejar x. Como aquí tenemos un cuadrado, lo que necesitamos es sacar raíz a ambos lados. Esta raíz se cancela con este cuadrado y nos queda que la raíz cuadrada de y es igual a x. Y ahora sí, vamos a buscar restricciones. ¿Qué tipo de restricciones nos podemos encontrar? Principalmente dos. La primera es cuando tenemos raíz de y, que es este ejemplo aquí. En este tendremos que en y solo puede tomar valores mayores o iguales a 0. Por ende, decimos que el ámbito de la función es justamente valores mayores o iguales a 0. Es decir, esto de aquí. De 0 más infinito. La segunda que nos podemos encontrar es cuando nos queda algo como 1 sobre y, lo cual es raro que pase, pero puede suceder. Cuando esto pasa, el único valor que y no puede tomar es 0. Entonces decimos que y vendría siendo perteneciente a los reales sin el 0. Se puede poner los reales sin el 0 de esta forma. Aunque una forma más técnica, podríamos decirle de poner los reales sin el 0, es poner los reales y un asterisco. Bien. Ahora sí, volviendo a la restricción que teníamos en este ejemplo.
Ya sacamos que el ámbito es este, con ayuda de esta restricción. Ahora vamos a compararla con el codominio. Vemos que el codominio son todos los reales, mientras que el ámbito es solo esta parte de aquí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la función no es sobreyectiva. Bien, la colección es el único ejemplo que da para la parte de sacarlo con restricciones, pero yo quiero tomar uno más, uno parecido. Veamos por ejemplo este de aquí. Vamos a trabajar incluso con el mismo, solo que vamos a cambiar dos cosas. Vamos a hacer que el codominio sean los reales positivos y vamos a hacer que el criterio, en lugar de ser solo x a la 2, que sea x a la 2 más 1. ¿Por qué? Porque esto añadirá un poco más de dificultad a la hora de despejar. Bien, recordemos los pasos. Primero, rescatamos el criterio. Entonces tendríamos que f de x es igual a x a la 2 más 1. Bien, después cambiamos esto por y para que sea más fácil de manejar. Decimos que y es igual a x a la 2 más 1. Bien, y ahora despejamos. Pasamos primero el menos 1 a restar. Pero este 1 quedaría más bien como un menos 1 a la hora de pasarlo aquí. Entonces ahora sí, pasaría a restar. Y el x a la 2 y quedaría en el mismo lado. Ahora, para quitar todo, aplicamos raíz aquí y raíz aquí. Se cancela la raíz con el cuadrado. Y nos queda que la raíz de y menos 1 es igual a x. Ahora sí, esto de aquí será lo que utilizaremos para hacer nuestra restricción. Bien, recordemos que cualquier cosa que haya dentro de una raíz siempre tiene que ser mayor o igual a 0 para que la raíz no se indefina, porque las raíces no pueden ser negativas. Entonces, vamos a decir que y menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, que por fuerza y tiene que ser mayor o igual a 1. Y aquí estoy usando más o menos el principio de las inecuaciones, que también va de la mano con esta parte de las restricciones. Bien, sabiendo que y tiene que ser mayor o igual a 1, podemos sacar entonces el ámbito. Decimos que el ámbito son todos los valores que sean mayores o iguales a 1. Entonces nos quedaría que el ámbito de esta función es algo así. Perfecto. Bien, obviamente debemos ahora comparar este ámbito con lo que era nuestro codominio. Bien, recordemos que los reales positivos es lo mismo que decir todo valor que hay de 0 a más infinito, pero sin contemplar el 0. Y vemos que aquí se contempla el 1. Y del 1 para abajo, no. Entonces, valores como 0,5 sí están aquí adentro, de 0 a más infinito, pero no están aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que de nuevo, esta no es una función sobreyectiva. Perfecto. Hasta ahí la parte de sobreyectividad. Ahora vamos con una parte que es un poco más simple del cotidiano. Vamos con la parte de inyectividad. Decimos que una función es inyectiva cuando cada y tiene una y solo una x definida. Por ejemplo, vamos a ver las funciones cuadráticas. La función y igual a x a la 2 se grafica así, más o menos. ¿Verdad? Que puntos como 2 e incluso el 1 nos va a quedar que... Bueno, no, voy a hacerla como más acá. Es como así, pongámosle. Algo así. Bien, entonces vemos el ejemplo. ¿Verdad que 1 a la 2 es igual a 1? Pero menos 1 a la 2 también es igual a 1. ¿Qué sucede? Visto de forma gráfica, decimos que aquí, en esta parte, 1 tiene dos preimágenes. Menos 1 y 1. ¿Qué pasa?
Cuando esto de aquí sucede, decimos que la función no es inyectiva. Y eso es justamente de lo que nos habla esta primera parte. Después tenemos algunas formas para sacarlo. La primera, y la que se entiende más fácil, es la del método gráfico. Vamos a volver a hacer la cuadrática. Digamos que tenemos esta de aquí. Cuando tenemos este tipo de funciones en forma gráfica, podemos determinar si son inyectivas o no trazando líneas horizontales que corten a la función. Trazamos líneas horizontales y no verticales porque recordemos que lo que buscamos es ver cuáles imágenes tienen más de una preimagen. Para eso es que se utilizan las horizontales. Entonces, vamos a ver cuántas veces cada línea toca a la función. Esta recta toca primero aquí y también después aquí. Pasa lo mismo con esta y pasa lo mismo con esta otra. Todas tocan 2 veces. Y bien, ya con el hecho de tocar más de una vez, quiere decir que toda la función no es inyectiva. Veamos el caso de la lineal. Podemos incluso usar la que estaba en el ejemplo del inicio. Bien, vemos que aquí la línea que fue trazada solo toca una vez, aquí. Y pasa lo mismo en toda la función. Entonces decimos que esta función, la lineal, sí es inyectiva. Como nota adicional, todas las funciones lineales son inyectivas por defecto. Bien, después tenemos el método algebraico. Digamos que no nos están dando la función como si fuera una gráfica, lo cual es muy probable que pase. Entonces nos podemos fijar en dos cosas: el dominio de la función y el tipo. Entonces, veamos varios ejemplos. Primero tenemos la función x a la 2. Esta función tiene como dominio todos los reales. ¿Qué pasa? Que al tener todos los reales, hay valores negativos y hay valores positivos, que al final van a acabar dando el mismo resultado como imagen. Entonces, en caso de que el dominio de la cuadrática fuera 1, que no permita esto de aquí, la función sí sería inyectiva. Pero en este primer ejemplo, se mantienen entonces, bueno, en el ejemplo de aquí de la presentación, decimos que el dominio son todos los reales. Entonces, eso haría que estos dos valores sí existan. Por ende, ambos darían el mismo 1 y entonces la función como tal no sería inyectiva. Vamos ahora al ejemplo, ahora sí, que da la colección de contenidos. En este, el dominio es otro, son los reales positivos. Y la función es igual, x a la 2. ¿Qué pasa? Que aquí solo se pueden probar un tipo de valores, los positivos. Entonces, cuando vayamos probando valores, siempre nos van a dar un valor distinto. Por ejemplo, 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4 y 3 a la 2 es 9. Entonces, se nos van a ir dando diferentes valores. Como no se están probando valores negativos de ningún tipo, entonces decimos que esta función de aquí va a tener siempre una sola preimagen o una x para cada imagen y no se van a repetir. Entonces decimos que esta función sí es inyectiva. Bien. Y ahora viene el tercer método, que en mi opinión es el más útil de todos. En este vamos a probar números. ¿Qué tipo de números? Veamos el ejemplo. El ejemplo nos dice que tenemos esta función f de r tal que r. Si no se acuerdan de qué significa esto, pueden irse a la colección de contenido 6 de mate. Recordemos que en el enlace está la página 8. Dice que f de x es igual a x a la 3 menos x. ¿Qué pasa? No tenemos mucha certeza de cómo operan las funciones cúbicas, mucho menos cuando hay otra x restando sumando. Entonces, podemos hacer una pequeña cosa. Vamos a seleccionar números. ¿Cuáles? Yo siempre recomiendo seleccionar números cercanos al 0. Por ejemplo, el 2, el 1, el propio 0 y tanto sus versiones positivas como negativas. Entonces vamos a probarlos en la función para ver cómo se comporta. Tenemos primero la imagen de 2. ¿Verdad? Que esto sería el resultado de poner 2 a la 3, que es 8, y restarle otra vez 2, lo cual nos daría que esto es 6. Después tenemos f de menos 2. Menos 2 al cubo daría menos 8. Y menos 8 menos. Y otra vez menos por menos 2 sería más bien menos 6.
Después tenemos f de 1. 1 al cubo es 1 y 1 menos 1 es 0. Después tenemos f de menos 1. Aquí pasa igual. Menos 1 al cubo es menos 1 y luego se resta con menos 1 otra vez. Y aquí da 0. Y finalmente f de 0 o la imagen de 0. Cambiamos 0 aquí. Sería 0 al cubo menos 0 y obviamente esto da 0. ¿Qué pasa con esto? Nótese cómo el 0 termina siendo una imagen que se termina repitiendo incluso 3 veces. Esto nos indica a nosotros que esta función de aquí no es inyectiva. Perfecto. Con esto ya tendríamos claro lo que es la inyectividad y la sobreyectividad. En resumen, la sobreyectividad se da cuando el codominio de la función es igual al ámbito de la función. Es decir, cuando todas las y's que hay en el codominio sí existen dentro del ámbito. Es decir, que sí tienen una x asociada. Bien. Y por otro lado, la inyectividad es esto. Cuando cada y que existe tiene una y solo una x asociada. No 2, no 4, no 0, solo una. Bien. Esta sería la parte del cotidiano 1. Ahora vamos a pasar a lo que es el cotidiano 2. Este trata de un tema específico, el cual es la función lineal. Bien, ¿qué hace que una función sea lineal? Fácil. Que el exponente al que está elevado a la variable es 1. Normalmente esto no se ve porque los exponentes 1 se eliminan. Pero en la realidad, todo valor que aquí no tenga un exponente quiere decir que está en exponente 1. Entonces, las funciones lineales las podemos ver de dos formas. Las podemos ver de la forma general, que dicta que su forma es que y es igual a mx más b. Pero también podemos verlo de otra forma, la forma estándar. Esta forma nos indica lo siguiente, que la forma será a por x más b por y más c igual a 0. Donde estos tres números de aquí, a, b y c, son números reales, cualquier número. Bien, ¿de qué nos sirve esto? Esto sirve más que nada para lo que veremos en el cotidiano 3. Pero por ahora, lo más conveniente es manejarlas todas como una función en su forma general. Entonces, vamos a ver cómo pasar de general a estándar y de estándar a general. Primero con un ejemplo. Digamos que tenemos esto de aquí. Y es igual a 4x menos 1. Esta, como podemos ver, está en su forma general, y igual a mx más b. Entonces, queremos pasarla a estándar. El proceso es bastante sencillo. Básicamente, necesitamos pasar estos términos al otro lado. Si están sumando, pasan a restar, y si están restando, pasan a sumar. Entonces, nos va a quedar que el 4x pasa a restar, entonces quedaría menos 4x. La y que estaba antes queda igual, sumando. Y este 1 que estaba restando pasa a sumar, más 1. Y todo igualado a 0. Y listo. Así de fácil se pasa de general a estándar. Ahora, vamos al revés. Digamos que tenemos esta otra función. 3x menos 2y menos 2 es igual a 0. Verificamos primero que está en su forma estándar. En efecto, aquí está la a de la x que es 3, la b de la y que es menos 2 y c que en este caso también es menos 2. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para pasar de estándar a general? Fácil. Debemos dividir primero todo entre el valor que acompaña y, en este caso entre menos 2. Vamos a hacer eso. Nos queda 3x entre menos 2 menos, bueno, en este caso más, recordemos que aquí hay un más imaginario antes del menos, más menos 2y entre menos 2 y otra vez más menos 2 entre menos 2.
todo igualado a 0. Bien. ¿De qué nos sirve entonces dividir todo entre lo que acompaña y? Fácil, para que suceda esto de aquí. Que se cancelen estos dos valores y nos termine quedando la y sola y en positivo. Entonces vamos a volver. Tenemos menos 3x entre 2 más y. Entonces como ahí ya quedó sola y en positivo. Y si esto lo metemos en la calco, vamos a ver que nos va a solucionar que es 1. Y esto igualado a 0. ¿Qué hacemos? Ahora, como si fuese al revés de la general a la estándar, vamos a pasar estos dos términos al otro lado. Quedándonos entonces que y es igual a 3x medios menos 1. Y listo. Así se pasa de estándar a general. Y como vimos antes es de general a estándar. Bien, estas son las dos formas en las que vamos a poder ver una función. ¿Pero de qué nos sirve todo esto? Bien, vamos a pasar al siguiente concepto relacionado con las funciones lineales. Este es el hecho de si son crecientes, decrecientes, constantes o si del todo no son funciones. Bien, para esto vamos a basarnos de la forma general, es decir, de la forma y igual mx más b. En esta forma, nosotros sabemos que m es la pendiente de la función. Entonces, esta es la que nos va a determinar si nuestra función es alguno de estos tipos. Si m es mayor a 0, es decir, si es un número positivo, decimos que la función es creciente. Por el contrario, si m es menor a 0, es decir, un número negativo, la función es decreciente. Si m es exactamente 0, es decir, que la función en su criterio se ve algo así, no sé, y igual a 2, decimos que es constante. Y cuando del todo no hay m, pero tampoco hay y, entonces tenemos algo como x igual a 2, entonces vamos a decir que esto no es una función. Bien, la explicación de por qué no es una función está aquí en el cotidiano, en la página 19, y puede incluso verse como una gráfica. Hablando de gráficas, es importante aprender a graficar funciones lineales para este cotidiano. Pero para ello necesitamos de dos cosas: las intersecciones con el eje y con el eje x. Una función lineal tiene dos intersecciones posibles, una con cada eje. Primero veamos con el eje y. La intersección que las lineales tienen con el eje y es en el siguiente punto de coordenadas, en 0, b, donde b es este valor que teníamos en la forma general, este de aquí, el que está sumando solito. Por otro lado, la intersección con el eje x es en el par menos b entre m, 0. Y puede que se pregunten de dónde sale este menos b entre m. Pues bien, recordemos que para que exista una intersección con el eje x, la coordenada en y tiene que ser 0. Entonces, si la función cambiamos 0 y tenemos mx más b y despejamos x, pasamos b a restar menos b y pasamos m a dividir entre m igual a x. De aquí es que sale este valor de aquí. Perfecto. Habiendo entendido cómo es que se dan las intersecciones con los ejes, vamos a aprender a graficar las funciones. Primero necesitamos un plano cartesiano. Lo voy a tomar prestado de aquí. Bien. Y lo siguiente es tener la función. Digamos que tenemos esta función de aquí. Y igual a menos 2x más 1. Bien. Para graficarlas, vamos a sacar sus intersecciones para después conectar estos dos puntos con una recta. Entonces, sacar la intersección con el eje y es bastante fácil. Es 0, b. Sabemos que b es este valor que está solo, entonces decimos que es en 0,1. Lo vamos a ubicar aquí.
en 0,1. Bien. Ahora vamos con la intersección con el eje Y. Perdón, con el eje X. Recordemos que es en menos b entre m, 0. Entonces serían menos 1 entre m. ¿Cuánto vale m aquí? Esto de aquí, menos 2. Y 0. Los menos se cancelan y nos queda que la intersección con el eje X es en 1/2, 0. Eso está más o menos por aquí. Ahora vamos a sacar una recta que toque en estos dos puntos. Algo así. Más o menos. Y listo. Decimos que esta es más o menos la gráfica de nuestra recta. Recordemos las flechitas porque no para de crecer hacia el infinito. Y listo. Aquí está nuestra función ya graficada. Y esta habilidad de graficar funciones lineales nos va a servir mucho para lo que sigue. Cómo obtener la pendiente de una función, que recordemos que es m, y cómo obtener b, que recordemos que es el valor que se usa para la intersección con el eje y. Pues bien, cuando nuestra función nos dan dos pares ordenados, cualquiera, por ejemplo, un par ordenado y otro par ordenado, y nos dicen que estos dos forman parte de la función, entonces contamos con dos fórmulas que nos pueden ayudar a sacar la pendiente y b. Esto para después sacar el criterio. Pues bien, vamos a ver estas dos fórmulas que están aquí en la página 21. La primera es la de la pendiente. Cuando tenemos dos puntos, podemos sacar la pendiente con esta fórmula de aquí, donde se tiene la diferencia de las coordenadas en y sobre la diferencia de las coordenadas en x. Y esto de aquí nos va a devolver la pendiente. Ahora, ¿cómo podemos sacar b? B utiliza otra fórmula. Esta es b igual a y menos mx. ¿De dónde sale esta fórmula? Fácil. Recordemos la función y igual a mx más b. Pues bien, si queremos dejar a b sola, es tan fácil como pasar el mx a restar aquí. De ahí que esta expresión quede así. B igual a y menos mx. Donde y x son los puntos, son las coordenadas de algún punto que pertenece a la función y m es simplemente la pendiente. Veámoslo con el ejemplo que nos da aquí. Dice que se sabe que hay una función lineal que pasa por estos dos puntos, por 3,2 y por menos 1,0. Vamos entonces a sacar primero la pendiente, que sería la diferencia de valores en y. Se puede hacer de cualquier orden, puede ser 2 menos 0 entre 3 menos 1, o puede ser al revés, 0 menos 2 entre menos 1 menos 3. El resultado acabará siendo el mismo y debería haberles dado menos 1 entre menos 4, o lo que es igual 1/2. Bien, ahora vamos a sacar b, sabiendo que la pendiente es 1/2. Vamos a escoger cualquiera. En mi caso me parece que la más fácil de manipular es esta de aquí, ya que la y es 0. Entonces tenemos 0 menos la pendiente 1/2 por el valor en x, menos 1. Si metemos esto en la calcu, les va a dar que b es igual a 1/2. Entonces, ya sabiendo el valor de m y el valor de b, podemos construir el criterio de la función. Decimos que la función tiene como criterio que la imagen de alguna x de la función viene siendo dada por 1/2 de x, recordemos que está la pendiente, más 1/2. Y recordemos que esto es b. Perfecto. Y ahora sí, vamos a ir con varios de los ejemplos
que se utilizan para lo que es la función lineal. Voy a pasar esta parte del video que queda intentando explicar más o menos qué es lo que ocurre en cada una. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo A. Dice que hay que encontrar las intersecciones con los ejes de la función 2x más y menos 1 igual a 0. Bien, lo primero que tenemos que identificar es que la función no está en su forma general, la cual es la que más nos conviene para sacar las intersecciones con los ejes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Convertirla de esta forma, que es la estándar, hacia la general. Recordemos que tenemos que dividir primero entre todo lo que está multiplicando por y. En este caso solo está multiplicando un simple 1, por lo que la y ya está sola y en positivo, así que solo basta con pasar el 2x y el menos 1 al otro lado, quedándonos entonces que y es igual a menos 2x más 1. Perfecto. Ahora que tenemos la forma general, también conocida como la forma punto pendiente, nosotros podemos proseguir a conseguir las intersecciones. Recordemos que esto vale m y esto lo que vale b. Entonces, la intersección con el eje y vendría siendo dada por 0,b, lo cual es igual a 0,1. Perfecto. Por otro lado, para el eje x sería menos b entre m, 0, lo cual es igual a menos 1 entre menos 2, 0. Al igual que habíamos visto antes, estos menos se cancelan y nos queda que la intersección con el eje x estaría en 1 medio, 0. Perfecto. Vamos al siguiente ejemplo. Este es un poco más rudo. Dice, el ejemplo B. Vamos a tener que encontrar los valores de k para que esta función f de x igual a 2kx sea creciente. Entonces, aquí hay que dividir el problema en dos. La primera parte es analizar qué es lo que nos piden. ¿Qué es esto de aquí? Nos piden que sea creciente. ¿Qué significa que sea creciente? Que su pendiente sea mayor a 0. Y la segunda parte que tenemos que analizar es la función como tal. Nótese cómo aquí tenemos la k entre el 2 y la x. Recordando que todo lo que está multiplicando a x se conoce como la pendiente. En este caso, 2k está multiplicando a x, por lo que decimos que todo 2k es la pendiente de la función. Entonces tendríamos esta expresión de aquí. Ahora, sabemos que la pendiente tiene que ser mayor a 0 y que la pendiente es 2k. Entonces, ¿qué pasa? Es tan fácil como decir que 2k tiene que ser mayor a 0. Podemos pasar el 2 a dividir, lo cual nos quedaría que igualmente 2k es mayor a 0. Y esta sería nuestra respuesta de aquí, que k hace que la función sea creciente cuando tiene un valor mayor a 0. Nótese que no es 0, no puede ser 0, pero cualquier valor mayor a 0 hace que la función sea creciente. ¿Cómo podríamos dar la respuesta? De varias formas. La que yo más prefiero es esta, es decir, que el conjunto solución de este problema vendría siendo todo valor que hay de 0 a más infinito. De igual forma, si no entienden cómo pasamos de algo como k mayor a 0 a este rango de aquí, pueden ir a ver la colección de contenidos 6 de matemáticas. Perfecto. Vamos ahora con el ejemplo C. Este pide igualmente encontrar valores de k, pero valores de k que hacen que esta función de aquí, 2kx más k a la 2 más k, sea decreciente y que a su vez toque al eje y en 16. Es decir, que el valor de b
sea 16. Aquí podemos dividir la función igualmente en diferentes secciones con las que podemos trabajar. La principal de ellas es el hecho de que sea decreciente. Recordando, cualquier valor que esté multiplicando a la x, decimos que es parte de la pendiente. Entonces este es, en este caso, 2k, como en el ejemplo anterior, es la pendiente. Pero recordemos que si se quiere que sea decreciente, la pendiente tiene que ser un número negativo, un número menor que 0. Ahora, decimos que 2k entonces tiene que ser menor a 0, por lo que k por sí mismo tiene que ser un número negativo. Esto nos deja un primer rango. Nos deja el rango de menos infinito hasta 0. Para que la función sea decreciente, k tiene que estar en este rango de aquí. Vamos ahora con la segunda parte. Para que la intersección con el eje y sean 0,16. O dicho de otra forma, que el valor de b sea 16. Ahora sí, cualquier valor que no esté multiplicando a la x ni a la y, decimos que es parte de b. Entonces, nuestra parte b, decimos que está aquí, k a la 2 más k. Entonces decimos que k a la 2 más k es igual a 16. Ahora, esta de aquí es una ecuación cuadrática y se puede resolver con ayuda de la calculadora científica. Lo primero que tenemos que hacer es igualar todo a 0. Esto es tan fácil como pasar el 16 a restar. Y aquí quería que esto es igual a 0. Ahora vamos a ir a la calculadora científica. Aquí les doy en las blancas al menos, en las grises lo siento, pero no sé cómo es, cómo resolver estas. Entonces vamos al menú, a las ecuaciones y funciones, que está más abajo. Apretamos el 2, decimos que la ecuación es de grado 2 y vamos a introducir 1 porque hay una k a la 2, otro 1 porque hay solo una k y menos 16 como valor independiente. Y al final nos va a dar estas dos respuestas de aquí. Menos 1 más raíz de 65 entre 2 y menos 1 menos raíz de 65 entre 2. Bien, ¿qué vamos a hacer con estas? Y eso se puede ver aquí en lo que es la colección de contenidos. Lo que queremos hacer ahora es tan fácil como mandarlas a dibujar en una recta real. Esto junto al rango que ya habíamos sacado antes. Este de aquí. No. Este de aquí. De menos infinito hasta 0. Ambos abiertos. Nótese cómo aquí está el 0 abierto. Este de aquí. Y tira hasta menos infinito. Por otro lado, tendríamos menos 1 menos raíz de 65 entre 2 aquí. Y menos 1 más raíz de 65 entre 2 por acá. Y como podemos observar, el único valor que cumple que está tanto dentro de este rango como que es alguno de estos dos valores es este de aquí. Menos 1 menos raíz de 65 entre 2. Finalmente, podemos decir que la solución para este problema es que k sea menos 1 menos raíz de 65 entre 2. Perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo D. Este nos dice lo siguiente. Tenemos la función f de x igual a 7 sextos de x menos 1. Y que su dominio es de 0 hasta 6. Y nos pide rescatar el ámbito. Para esto, voy a darles uno de los mayores consejos que se pueden usar en las funciones lineales, lo cual es los extremos. ¿Qué son los extremos? Veamos gráficamente esta función. Sabemos que es creciente, que toca en menos 1. Entonces, esta función va más o menos así. Pongámosle. Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Veamos que está restringida en extremos. ¿Cuáles extremos? Bien, básicamente decimos que la función termina en x aquí, cuando x es 0, y un poco más adelante, digamos que aquí, cuando x es 6. Y aquí termina con otro punto abierto.
Aquí me equivoqué porque era un punto cerrado. Perdón, un punto abierto. Bueno, puedo quitar esto de aquí. Y ahora sí hacer un punto abierto. Bien, aquí era la coordenada 0 y aquí era la coordenada 6. Y aquí decimos que termina en un punto abierto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad que el dominio va de 0 hasta 6? Ambos abiertos. ¿Qué sucede? Que el ámbito también tiene dos extremos que están abiertos. Esta coordenada aquí en Y, que no sabemos cuál es, y esta otra coordenada en Y de aquí, que tampoco sabemos cuál es. Bueno, parece ser -1, pero vamos a tener que verificar cuál es. ¿Cómo vamos a descubrir entonces cuál es el ámbito de esta función? Evaluando los extremos de X dentro de la propia función. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a decir cuál es la imagen de 0 y cuál es la imagen de 6. Si los evalúan, sabemos que la imagen de 0 acabará siendo -1, porque 7 sextos por 0 se cancela todo y queda solo el -1. Mientras que 7 por 6 entre 6 se cancelan los 6 y queda 7, y al restarle 1 queda 6. Ahora sí, sabemos que estos valores a los que nos estábamos refiriendo antes era que esta Y más bien sería en efecto -1 y esta otra Y de aquí arriba vendría siendo 6. Ahora sí, vamos a colocar el ámbito como es. Decimos que el ámbito de esta función f vendría siendo de -1 hasta 6 y vamos a ver cuáles quedan abiertos y cuáles quedan cerrados. Como el 0 está abierto, su valor relacionado, es decir, el -1, también tiene que estar abierto. Lo abrimos aquí. Y como el 6 aquí está abierto también, entonces su imagen, es decir, 6, también tiene que estar abierto. Entonces lo dejamos aquí. Este de aquí es el ámbito de esta función. Y así se puede hacer con todas las lineales. Bien. Vamos a seguir con el ejemplo E. El ejemplo E dice lo siguiente. Determinar el criterio de la función donde f de 0 es igual a 2 y donde f de 2 es igual a 3. Básicamente, esto de aquí nos quiere decir lo siguiente, que cuando nosotros introducimos 0 en la función, nos va a acabar dando 2. Es decir, que esto es una preimagen y esto es una imagen. ¿Cómo lo podemos traducir? Como un par ordenado. 0,2. Lo mismo pasa de este lado, quedándonos con el par ordenado 2,3. Y recordemos qué podíamos hacer nosotros con dos pares ordenados. En efecto, sacar tanto m como b. Y así el criterio de la función. Vamos a hacer justamente eso. Recordemos que m era la diferencia en y menos, entre la diferencia en x. Y vamos a evaluar. Nos quedaría entonces 3 menos 2 entre 2 menos 0. Y esto de aquí es 1/2. Ahora vamos con b, sabiendo que la pendiente es 1/2. Decimos que vamos a escoger esta de aquí porque es la más sencilla. Tenemos 2 menos y 1/2 por 0. Todo esto se quita porque es 0 y nos queda nada más que b es igual a 2. Entonces, decimos que todo el criterio de la función acabaría siendo que f de x es igual a 1/2 de x más 2. Y este sería el criterio de nuestra función. Bien, vamos a ir al ejemplo f. Este es de los más complejos, porque nos están dando de una vez el ámbito de una función. Para hacer el campo, el ejemplo f. Nos están dando el ámbito de una función. Dice que el ámbito de esta función es de -2 hasta 1, con 1 siendo cerrado y -2 estando abierto. Y que el criterio de esta función es que f de x es igual a menos
un cuarto de x menos raíz de 2. ¿Qué pasa? Aquí vamos a devolvernos a lo que habíamos visto antes. Cuando tenemos una función lineal que está en un dominio restringido, el ámbito también va a estar restringido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando existen extremos en Y, es decir, estos extremos que hay en el ámbito, van a haber valores de X que están relacionados a esos valores en Y. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Descubrir cuáles son esos valores en X, para saber cuáles son los que delimitan el dominio. Entonces, vamos a utilizar el PIS. Eso se puede ver aquí y estaba en la colección de contenido 6. Entonces, vamos a utilizar el método PIS. Dice que para conseguir preimágenes, que es exactamente lo que necesitamos, debemos igualar. ¿Igualar qué? Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestros dos extremos y vamos a igualar esos extremos a toda la expresión como tal. Esto de aquí. Y lo mismo para el 1. Bien. A partir de esto, nos queda entonces despejar X para obtener cuáles son estos valores que delimitan el dominio. Vamos a hacerlo entonces. Para menos 2, vamos a pasar raíz de 2 a sumar, quedando menos 2 más raíz de 2 igual a menos un cuarto de x. Y ahora vamos a pasar menos un cuarto de x a dividir. O lo que es lo mismo, multiplicarlo todo por 4 y dividirlo entre menos 1. Y eso sería x. Ahora vamos a sacar. Quedaría que menos 8 más 4 raíz de 2 entre menos 1 es igual a x. Este menos que hay aquí abajo en el menos 1 lo que hacía es entonces invertir los signos, quedando finalmente que 8 menos 4 raíz de 2 es igual a x. Y este es nuestro primer valor. Ahora vamos con el segundo. Cuando 1 es igual a menos 1 un cuarto de x menos raíz de 2. Aquí pasa lo mismo. Vamos a pasar raíz de 2 a sumar. Y después vamos a pasar el 4 a multiplicar. Y el 1 a dividir. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría que 4 más 4 raíz de 2 entre menos 1 es igual a x. Y como decimos antes, este menos lo que hace es cambiar los signos en la expresión de arriba. Quedándonos finalmente que menos 4 raíz de 2 es igual a x. Y así tendríamos los dos extremos de nuestro dominio. ¿Cuál es más pequeño? Sabemos que el más pequeño es este de aquí, ya que en ambos se está restando 4 raíz de 2, solo que aquí hay un menos 4 y aquí hay un 8. Entonces a este más grande y se le resta lo mismo, y este más pequeño y se le resta lo mismo, entonces todo esto de aquí es más grande. Entonces vamos a acomodarlo como si fuese un rango. Tenemos entonces menos 4 raíz de 2, coma 8 menos 4 raíz de 2. Está menos. Y ahora, ¿cómo sabemos si van abiertos o cerrados? Vamos a fijarnos en cuál es el valor inicial que dio a ese. Sabemos que 8 menos 4 raíz de 2 viene de menos 2. Y en el ámbito, menos 2 está abierto. Por ende, 8 menos 4 raíz de 2 va a estar también abierto. Por consiguiente, 1 dentro del ámbito estaba cerrado. Por lo que su resultado, menos 4 raíz de 2, va a estar cerrado también. Y esto de aquí vendría siendo el dominio de la función. Perfecto. Ahora vamos
con el ejemplo G. Este de aquí dicta lo siguiente. Que tenemos una función biyectiva. Si no se acuerdan que era biyectiva, recordemos el cotidiano 1, que dice que biyectiva es aquella función que cumple que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Bien, decimos que tenemos la función biyectiva de la forma g de x igual a menos 11 medios de x menos 2. Y que su dominio son los reales positivos. Piden determinar el ámbito de la función y el codominio de la función. Ahora, como establece en el cotidiano, aquí mismo, solo hay dos formas de sacar el codominio. Si nos lo dan explícitamente o si podemos sacar el ámbito y la función es sobreyectiva o biyectiva. En nuestro caso tenemos este segundo de aquí. No nos dan ni el codominio ni el ámbito, pero tenemos la forma de sacarlo y sabemos que la función es biyectiva, por lo que el ámbito es igual al codominio. Entonces, hagamos exactamente eso. Vamos a sacar el ámbito de la función. Sabemos que el dominio es reales positivos, pero este también lo podemos escribir de otra forma, siendo del 0 hasta más infinito. Ahora, antes habíamos trabajado con funciones donde el dominio está restringido entre dos valores y el ámbito también, por ejemplo aquí, donde el ámbito está restringido entre dos valores. Pero ahora tenemos una situación donde el dominio está restringido por un valor y va hacia uno de los infinitos, en este caso el positivo. ¿Qué pasa aquí? Yo recomiendo hacer lo siguiente. Vamos igualmente a sacar el extremo en y para cuando x vale 0. Entonces, vamos a cambiar x por 0 en esta expresión de aquí. Y se dan cuenta, g de 0 es igual a menos 11 medios por 0, que esto se va, menos 2. Entonces, g de 0 es igual a menos 2. Pero ahora, ¿cómo sabemos si en esta función es de menos infinito hasta menos 2 o si es de menos 2 a más infinito? Pues bien, para esto elaboré un cuadro aquí abajo. Así, con base en la pendiente, es decir, si la función es creciente o decreciente, y hacia dónde va el dominio, vamos a poder identificar cómo es el ámbito. Vamos a ver, esta función tiene una m negativa, es decir, vamos a utilizar esta parte azul del cuadro. Y dice que nuestro dominio va hacia más infinito. Entonces, unimos aquí y dice que el dominio va a ir hacia menos infinito. Es decir, de las dos opciones vamos a tener esta de aquí. Ahora, 0 está abierto en el dominio. Entonces, menos 2 va a estar también abierto en el dominio. Y recordemos que los infinitos siempre están abiertos. Entonces, finalmente tenemos que esto de aquí es el ámbito de la función. En este caso, la función g. Ahora, como sabemos que la función g es biyectiva, entonces el codominio va a ser exactamente igual a el ámbito, por lo que el codominio va a ser esta misma expresión de aquí. Perfecto. Y este sería el punto G. Vamos a terminar ahora con el punto H. Este de aquí dicta lo siguiente: que hay dos funciones que cumplen que el ámbito de esa función es de menos 1 hasta 6, ambos abiertos, y que también cumplen
que el dominio de la función es de 0 hasta 14, ambos abiertos igualmente. Y uno se preguntará, ¿cómo es que pueden existir dos que cumplan exactamente esto? Pues bien, esto se puede dar debido a que una de las dos es decreciente. Es decir, a la hora de graficarlo, uno nos va a quedar así. Aquí está 0 en el dominio y 14. Y digamos que aquí está menos 1 y aquí está 6. Entonces, una nos va a quedar así y la otra nos va a quedar al revés. Nos va a quedar así. Entonces, a partir de esto, vamos a sacar los diferentes pares ordenados que tienen cada una de las dos funciones. Para la función creciente, sabemos que los pares van ordenados, es decir, el 0 va asociado con el menos 1 y el 14 va asociado con el 6, debido a que conforme x va aumentando, ya también lo va haciendo. Entonces decimos que los pares ordenados aquí son 0, menos 1 y 14,6. Entonces, a partir de esto, podemos sacar el criterio de la función. Decimos que m es igual a la diferencia en y sobre la diferencia en x. Y esto aquí lo vamos a tener como 6 menos menos 1 entre 14 menos 0. Y esto de aquí es 7 sobre 14, o lo que es lo mismo, un medio. Y ahora vamos a sacar b. B sería y menos mx, o lo que es igual, vamos a usarlo con esta, menos 1 menos un medio por 0. Entonces podemos decir que b es igual a, todo esto se cancela, b es igual a menos 1. Perfecto. Y ahora sí, finalmente, el criterio de la función creciente. Diríamos entonces que es que f de x sería un medio de x menos 1. Perfecto. Aquí tendríamos una. Vamos a sacarla ahora a la otra, la decreciente. En esta, sabemos que los puntos van más bien al revés. 0 va relacionado con 6 y 14 con menos 1. Porque conforme x va aumentando, lleva disminuyendo. Entonces, decimos que los pares ordenados aquí serían 0,6 y 14, menos 1. Vamos entonces a utilizar estos. Dice que m vendría siendo entonces igual la diferencia en y sobre la diferencia en x. Y esto vendría siendo igual a... Bueno, me pide que borre algunos elementos. Voy a borrar esta parte de aquí. Bien, bueno. Entonces esto vendría siendo igual a menos 1 menos 6 entre 14 menos 0. Aquí queda parecido, solo que queda menos 7 sobre 14. O lo que es lo mismo, menos un medio. Perfecto. Y ahora sacamos b. Para b, recordemos que es y menos mx. Y aquí podemos usar esta de aquí. Quedaría que es 6 menos un medio por 0. Este 0 hace que todo esto desaparezca. Y nos quedaría que para la función decreciente, b es igual a 6. Ergo, el criterio de la función decreciente es f de x igual a menos un medio de x más 6. Y estos serían los dos criterios para las funciones que cumplen esto de aquí.
Espero que les haya servido bastante el video, que hayan entendido bastante bien los conceptos, especialmente en el cotidiano 1, que se logre repasar la parte de lo que son rangos e intervalos. Igualmente recomiendo encarecidamente volver a revisar la colección de contenidos de Mate del año pasado, en especial la última, porque esta trae muchos conceptos útiles para lo que es la parte de intervalos y funciones. Muchas gracias y espero les haya servido de algo. Me despido, soy Jafet y espero que les vaya bien en todas sus pruebas. Linda noche.